Las políticas de Trump han alborotado a las ratas totalitarias y a los agentes del castrismo cultural. Están felices porque ciertas políticas han limitado el accionar de la oposición cubana. Una de ellas ha sido el cierre de Radio y Martí Noticias. Arturo López Calleja Fernández Levis, alias Arturo López Levi, es uno de esos agentes del castrismo cultural más felices con el cierre de Radio Martí. Escuchen lo que dice. Gracias, Trump. Gracias, Moss, por cerrar Radio Televisión Martí. Pero, además, en un alarde de ignorancia, de no saber cómo funciona el periodismo actual, se atreve no solo a ser la persona más feliz por el cierre de Radio Martí, sino a burlarse de un gran periodista cubano como Mario Pentón, al cual incluso en ese exabrupto de felicidad totalitaria le dice que se tiene que poner a trabajar, que tiene que ponerse a cargar cajas. Muchos detalles en este Todo lo que diga. Todo lo que digas con Jorge de Armas. Bienvenidos a Todo lo que digas, un programa donde la verdad es lo primero y donde digo lo que pienso sin pensar lo que digo. Si te gusta este contenido, regálame un like que no cuesta nada, comparte, activa las notificaciones y déjame tu comentario. Pero si no te gusta, mejor, dale dislike, suscríbete para que puedas transmitir este conocimiento que tú no disfrutas a todas las personas que piensan como tú. También activa las notificaciones y te enteras de cuando yo voy a hablar y a ti te molesta tanto. Y sobre todo, déjame tu comentario de odio ahí abajo. Tanto si te gusta como si no te gusta, participa. Eso es la democracia. Yo soy Jorge de Armas y estoy en Miami, capital del exilio y la diáspora cubana. Todo lo que digas con Jorge de Armas. El conocido agente del castrismo cultural y transmisor de esa narrativa intelectual que intenta dividirnos cada vez más a los cubanos, Arturo López Calleja, alias López Levi, no tiene ningún tipo de remilgo en anunciar que su espacio es para trabajar en esa narrativa, precisamente en una narrativa que lo que hace es fomentar la división. El eje de este programa es una batalla por la narrativa. Una batalla por la narrativa. Y una batalla por la narrativa, y ahora ha aparecido esta narrativa de que ha habido una especie de traición a la comunidad cubanoamericana, que Radio Martí era uno de los grandes instrumentos de la lucha por la democracia en Cuba, de que mucha gente está inventando el cuento de que ellos se formaron en su conciencia democrática a través de Radio Martí. Y todo eso es mentira. Ahora, con el cierre de Radio Martí, evidentemente están felices todos. Y él enarbola esta narrativa de que Radio Martí, al ser cerrado, no es un logro para el totalitarismo cubano, sino una necesidad propia del exilio, ignorando la importancia que ha tenido Radio Martí en transmitir la verdad, no de la oposición cubana, Arturito, sino de la realidad de la isla, sino de los desmanes del régimen, de las torturas, de los presos políticos y de la lucha constante por una parte del pueblo cubano para intentar que todos seamos libres. Radio Martí ha significado para muchos de nosotros entender que había otro tipo de cubanos, que había voces diferentes, que había espacios en los cuales se discutían otras realidades. Para muchos que desde 1985 crecimos escuchando la sintonía maravillosa de Radio Martí, el cierre de dicha emisora, el cierre de Martí Noticias, ha constituido, sin dudas, un golpe. Este agente del castrismo cultural y, digamos, una cotorra intelectual del castrismo, llega a decir en este programa que es un compendio absoluto de absurdos, es la historia universal de la infamia, del absurdo y de la incongruencia de pensamiento con acción. Yo no invito a nadie a que lo vea, pero realmente es San Nicolás del Peladero, es la comedia. Llega a afirmar incluso, obviando la represión de Cuba, que el 11 de julio fracasa por el bloqueo. En realidad, muchos de los problemas
por los cuales el 11 de julio no produce nada de avance hacia a una Cuba más democrática, de una Cuba más alineada con los estándares de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es la puñetera permanencia del bloqueo contra Cuba y la guerra económica. El 11 de julio fracasa por la política del embargo, en lugar de decir que fracasa porque hay una bota totalitaria que pisó las ansias del pueblo cubano. Y el discurso de Arturo López Calleja, alias López Levy, es parte de la bota de la tonfa totalitaria. Apoya al represor y humilla, somete y castiga al pueblo cubano. Esa es la narrativa que defiende el programa Conversaciones Americanas del profesor y académico cubano, agente del castrismo cultural y propagandista intelectual del castrismo en los Estados Unidos, Arturo López Calleja, alias López Levy. Decir que el 11 de julio fracasa por el bloqueo y no por la represión es de las vilezas más grandes que yo he escuchado en toda mi vida. Todo lo que digas con Jorge de Armas. Pero el nivel de paroxismo de Arturo López Calleja es máximo cuando intenta atacar y humillar la figura del periodista cubano Mario Pentón. Era el llantén o la lloradera de Mario Pentón de ahí de Radio Martí, diciendo que bueno, que se había apagado una voz que había sido tan importante, que desde 1985, desde que salió el gobierno cubano, estaba haciendo por apagarla, y que el presidente Trump había hecho una gran concesión al gobierno cubano y que ahora sí Radio Martí estaba saliendo adelante. Lo que dice Pentón y lo que dicen otros ahí es que bueno, qué triste que el gobierno cubano ha logrado su éxito. La ignorancia es superior por varias razones. Mario Pentón es un periodista que se ha ganado el prestigio y se ha ganado la confiabilidad de los más humildes dentro de Cuba. Cuando el cubano se queda sin esperanza, cuando no ve salida, acude a Mario Pentón. Ya acudía antes cuando estaba en el Canal 41 y sobre todo para que Mario transmita a través de sus redes sociales esa realidad que incluso la prensa independiente a veces no ve y que a veces no tiene acceso por lo difícil que es ejercer el periodismo en las condiciones de la Cuba totalitaria. Arturito, entiende esto. El pueblo cubano, esas mujeres humildes que tienen que luchar por sus hijos, las madres de los presos políticos, la gente que realmente tiene que hacer las colas para comprar los huevos, para comprar el pollo que se compra aquí con ese gran bloqueo contra el que tú luchas tanto, Arturito, pues ese es Mario Pentón. Mario Pentón es el periodista, quizás hoy, después de tantos años, que ha crecido en su labor profesional gracias precisamente a que se ha ganado la confianza del pueblo cubano, de los más humildes. El trabajo de Mario Pentón ha significado una voz de esperanza, ha significado un altavoz, una bocina, un vehículo con el cual la realidad cubana se transmite y llega a más personas. Incluso genera tal nivel de confianza su trabajo, el trabajo del cual todos los cubanos deberíamos estar orgullosos de Mario Pentón. Todos los cubanos, porque incluso a través de Mario Pentón, el pueblo cubano pide ayuda a los representantes electos norteamericanos. Lo utilizan por su nivel de profesionalidad y el prestigio alcanzado, lo utilizan para transmitir nuestra verdad. Mario Pentón es, sin dudas, uno de los periodistas más reconocidos actualmente. Pero no solo eso, Arturito, no solo eso. Él no necesitaba Martí Noticias. Él no necesitaba el Canal 41. Él fue un reclamo de esas organizaciones y sobre todo de Martí Noticias para mejorar su cobertura en Cuba. La relación es inversa. Él no necesita una pega
Él gana suficiente dinero con las personas que se patrocinan en sus redes sociales y con la inmensa cantidad de visualizaciones gana suficiente dinero para vivir mejor que tú 80,000 veces. Mario Pentón, que se busque una pega, y deje de estar inventando y lloriqueando aquí, oye, que le quitaron y que hubo una gran herramienta para la democracia mundial, para la democracia en Cuba, que fue quitada. Y ahora viene con Radio Martí y ahora es el llantén, la lloradera, de que, oye, que aquello que se jodió era una cosa, un vehículo extraordinario. ¿Vehículo extraordinario de qué? Hicieron bien encerrarlo. Mira, Pentón, hay que cargar de caja, hay que aprender a cocinar, hay que manejar camiones. Eso es lo que hay que hacer. Ya lo dije, pero te lo quiero repetir. Mario Pentón gana mucha plata, pero gana plata porque tiene mucho público. Él no necesita cargar caja. Él, bajito entre tú y yo, no necesita pedir dinero para pagarle a una niñera para que tú puedas ejercer tu discurso castrista con más libertad. Él no pide dinero para eso porque no lo necesita, porque lo gana con su trabajo. Pero ese no es el punto, Arturito. El punto es que te equivocas, que estás equivocado, que mandar a la gente a trabajar está mal. Tú no eres nadie, tú no eres el papá de Mario Pentón, ni eres digno de ser entendido como una persona de influencia en el espectro cubano. Mario Pentón, sí. Todo lo que digas con Jorge de Armas. En este programa, este sujeto que realmente no oculta para nada su preferencia por el sistema totalitario cubano y por defender lo más sucio de la represión en Cuba, no solo habla de Mario Pentón, aunque lo utiliza como su punta de lanza, intenta humillar a una persona tan grande, a un cubano tan grande. De esto no voy a poner ningún fragmento porque no le voy a dar voz a las miserias de este señor. Pero intenta humillar a una persona tan grande, tan digna, tan inmensa como Carlos Alberto Montaner. Un intelectual de la A a la Z, un patriota de la A a la Z y un cubano de la A a la Z. Si alguien realmente representa lo mejor de Cuba, es Carlos Alberto Montaner, del cual siempre tendremos que hablar en presente. Este señor Arturo López Calleja Fernández Levy, también conocido como Arturo López Levy, me acusó a mí de ser falta de ética por decir la verdad de un manifiesto comunístico todo rasueldo como Maslenik en el momento de su muerte. Sin embargo, él sí tiene derecho, porque él defiende a la bota totalitaria, a denostar la figura de Carlos Alberto Montaner. ¿Cuál es la cosa esa que tú dices de la ética martiana? El ultraje de ponerle el nombre de José Martí a una emisora sin tomarse en serio, porque todo lo que tenga el nombre de José Martí tiene que ser 100% ética martiana. ¿Cuál es esa tontería? Primero, ¿de qué ética martiana tú estás hablando? ¿Del Martí que pagaba prostitutas en Nueva York, en Madrid, o del gran apóstol de la independencia cubana? ¿De qué ética tú estás hablando? Martí era un ser humano. Ustedes, los totalitarios, quieren convertirlo en Dios. Y lo mejor que tenía Martí era precisamente que se parecía al cubano. Algo que tú no, porque tú te pareces al cubano, Arturito, tú te pareces mucho al cubano, pero te pareces al cubano del Ministerio del Interior. Te pareces al cubano que con una bota pisotea al pueblo cubano. Te pareces mucho al cubano que coge la tonfa para golpear a sus propios familiares. A ese cubano te pareces tú. Todo lo que digas con Jorge de Armas. Gracias por escucharme, por un poco participar de este programa en el cual hemos denunciado y seguiremos denunciando a las ratas totalitarias y a los agentes del castrismo cultural. Recuerda siempre que si este contenido te sirve para algo, solo tienes que darme un like o un dislike. Este programa también se hace para los que yo no les caigo bien, o quizás sobre todo también para aquellos que yo no les caigo bien. Recuerda, no cuesta nada. Comparte, participa, activa las notificaciones y cuando digo participa es que me dejes tu comentario ahí abajo para un poco mantener lo más importante, algo que los cubanos tenemos que trabajar siempre, la conversación. Yo soy Jorge de Armas
y estoy en Miami, capital del exilio y la diáspora cubana. Todo lo que digas con Jorge de Armas.